Imagina esto. Llevas años intentando cambiar tu vida. Has leído los libros, has probado las técnicas, has visualizado hasta quedarte dormido. Y sin embargo, sigues exactamente en el mismo lugar. ¿Sabes qué es lo más perturbador? Que probablemente ya experimentaste el momento exacto en que todo pudo haber cambiado. Y ni siquiera te diste cuenta. Lo dejaste pasar. Y ahora estás aquí, preguntándote por qué nada funciona. Hay un segundo específico, un instante tan fugaz que la mayoría lo confunde con vacío o con nada. Pero en ese microsegundo está contenida toda la transformación que has estado buscando. El problema es que casi nadie sabe reconocerlo, y cuando llega, lo interpretan mal y regresan corriendo a su zona de confort. No hablo de ver resultados materializados. No hablo de que el universo te mande una señal obvia. No hablo de que todo se alinee mágicamente ante tus ojos. El verdadero punto de inflexión sucede en un momento imperceptible, tan delicado que si tu atención no está completamente presente, lo atraviesas sin siquiera notarlo. Y entonces reinicia el ciclo. Vuelves a esforzarte, vuelves a buscar respuestas, vuelves a cuestionarte por qué tu existencia permanece igual, cuando la verdad es que ya se había transformado, solo que no lo percibiste. ¿Conoces la equivocación más frecuente de quienes buscan revolucionar su vida? Pensar que la transformación proviene del exterior. Aguardar la sincronía perfecta, el acontecimiento milagroso, la prueba tangible. Pero la mecánica cuántica revela algo completamente diferente. Quien observa determina lo que se manifiesta. No es el cosmos, no es la casualidad. Eres tú en el preciso instante en que abandonas la proyección de tu historia pasada y empiezas a mantener una vibración diferente, cuando toda la estructura de tu existencia se reconfigura. Lo complicado es que ese instante no se manifiesta como lo anticipas. No hay celebraciones espectaculares, no hay seguridades instantáneas. Hay calma, hay quietud. Hay una percepción de nada que desconcierta a prácticamente todos. Y precisamente ahí, en ese intervalo que aparenta no contener nada, se está produciendo la reorganización completa de tu trayectoria vital. Pero si no lo identificas, si pierdes la paciencia, si respondes como tu versión anterior, la puerta se clausura. Tu existencia vuelve a solidificarse en lo familiar, porque el campo de posibilidades no reacciona a tus anhelos, reacciona a lo que irradias de forma constante. Entonces permanece una incógnita suspendida. ¿Cómo identificar ese instante? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo evitar perderlo cuando todo tu ser quiere regresar al comportamiento habitual? Si este tipo de reflexiones conecta contigo, si percibes que estas ideas tocan algo profundo en tu interior, continúa leyendo, porque aquí exploramos estas verdades desde un lugar de autenticidad y hondura que raramente encontrarás. La clave fundamental es esta. Tu existencia no se transforma cuando tú cambias. Tu existencia se transforma cuando dejas de ser quien venías siendo. Parece idéntico, pero hay un abismo de diferencia. Cambiar implica lucha, dominio, determinación. Dejar de ser implica liberar, contemplar, permitir que lo antiguo se desvanezca sin presionar lo nuevo. El salto dimensional no es un acto de edificación, es un acto de desapego de tu identidad previa. Y esa distinción lo revoluciona todo. Reflexiona sobre esto. Cada ocasión en que reaccionas de la manera habitual, cada ocasión en que contestas desde la misma carga emocional, cada ocasión en que procesas los mismos pensamientos, estás emitiendo la misma onda electromagnética hacia el campo de posibilidades. Y el campo, que es imparcial, que no evalúa, sencillamente devuelve más de lo idéntico. No porque la vida sea injusta, sino porque continúa siendo el mismo punto de observación. Entonces, ¿en qué momento se transforma todo verdaderamente? En el instante en que percibes el impulso antiguo y decides no seguirlo. Cuando experimentas la urgencia de revisar el teléfono y simplemente inhalas profundo. Cuando surge el temor y en lugar de sumergirte en él, lo contemplas desde la distancia. Ese es el momento clave. Ese segundo imperceptible donde tu versión anterior ya no gobierna, pero la nueva aún no se ha establecido. Ahí, en ese espacio entre quienes fuiste y quién serás, es donde ocurre el salto dimensional.
pero la mente lo traduce como vacío, como carencia, como si algo estuviera fallando. Y entonces, por pavor a ese silencio, retornas a lo habitual. Vuelves a responder igual, y la entrada se sella. Tu existencia vuelve a estructurarse alrededor de tu antigua frecuencia. Por eso tantos individuos permanecen atrapados en espirales de intentos sin éxito, de esfuerzos que no producen frutos. No porque no estén haciendo lo suficiente, sino porque están actuando desde la misma posición vibracional. Y recuerda, esa pregunta que dejamos suspendida al inicio, ¿cómo identificar ese instante y no dejarlo escapar? Aún no llegamos ahí, pero lo haremos. Para comprender cómo opera esto, necesitas entender algo esencial sobre la mecánica cuántica y la ciencia del cerebro. Tu mente no distingue entre lo que experimentaste y lo que imaginaste con suficiente carga emocional. Ambas vivencias graban la misma huella neurológica. Ambas generan idénticas conexiones entre neuronas. Entonces, cuando existes repitiendo las mismas ideas sobre tu historia, tu cerebro interpreta que esa historia continúa siendo tu presente. Y así, proyectas hacia adelante exactamente lo que ya conoces. Esto no es especulación filosófica, es biología pura. El doctor Joe Dispenza, uno de los científicos más reconocidos en plasticidad cerebral y transformación consciente, comprobó en numerosas investigaciones que cuando un individuo sostiene un pensamiento elevado, combinado con una emoción alineada durante el tiempo necesario, su cerebro comienza a reorganizarse, de manera literal. Nuevas conexiones neuronales se crean, y cuando eso sucede, la señal electromagnética que transmites se modifica. Y cuando esa señal se modifica, el campo de posibilidades responde de manera diferente. Pero aquí está el secreto que casi nadie revela. Ese proceso no es gradual, no es acumulativo. No es que si piensas en positivo cada día, eventualmente algo cambia. No opera así. El salto dimensional sucede en un instante preciso, en el momento exacto en que tu mente y tu emoción entran en sincronía. Y esa sincronía es tan intensa que colapsa una nueva realidad. Es como si durante toda tu vida fueras un instrumento vibrando en una nota. Y de repente, en un segundo, cambias de tono. Y todo lo que estaba sintonizado con la nota anterior deja de resonar contigo. Y todo lo que vibra en la nueva frecuencia comienza a manifestarse. Permíteme darte una imagen para que esto sea más concreto. Visualiza que tu vida es como un río fluyendo en una dirección. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción es como una gota de agua que refuerza esa corriente. Puedes intentar modificar el río agregando gotas en otra dirección, pero mientras la corriente principal siga siendo la misma, esas gotas se disipan, desaparecen, no generan ningún cambio verdadero. Ahora bien, ¿qué ocurriría si en lugar de agregar gotas transformas el manantial del río? Si modificas el origen, todo el caudal se transforma. Eso es el salto dimensional. No es sumar pensamientos nuevos sobre los viejos. Es cambiar la fuente desde donde piensas. Es dejar de ser el observador que proyecta escasez y convertirte en el observador que reconoce abundancia. Y eso no sucede progresivamente. Sucede en un instante. En el momento exacto en que tu sistema nervioso deja de operar desde la supervivencia y comienza a funcionar desde la creación. Muchos de quienes recorremos este sendero hemos vivido ese momento. Quizás no lo identificamos en su momento, pero mirando hacia atrás podemos reconocerlo. Ese día en que algo dentro de ti simplemente dejó de causar dolor. Ese instante en que una creencia que arrastraste toda la vida ya no tenía influencia sobre ti. Ese segundo en que decidiste sin conflicto, sin esfuerzo. Simplemente decidiste ser diferente. Y todo se transformó. No de inmediato en lo exterior, pero sí de inmediato en lo interior. Y eso es lo único que importa. Porque cuando lo interno cambia de forma irreversible, lo externo no tiene más alternativa que reorganizarse. El campo de posibilidades no puede hacer otra cosa. Es su naturaleza responder al observador. Entonces, el salto dimensional no es algo que conquistas, es algo que permites. No es algo que construyes, es algo que reconoces cuando sucede. Ahora bien, ¿por qué la mayoría de las personas nunca experimentan ese momento?
porque están haciendo exactamente lo opuesto de lo que se requiere. Y lo más grave es que lo hacen creyendo que van por el camino correcto. Primer error: intentan forzar la transformación. Se despiertan todos los días repitiéndose afirmaciones, visualizando resultados, tratando de convencerse de que ya son diferentes. Pero lo hacen desde la angustia, desde la necesidad, desde la sensación de que si no lo consiguen, algo terrible va a suceder. Y esa vibración de carencia es exactamente la señal que transmiten al campo de posibilidades. Entonces lo que obtienen es más carencia, más espera, más frustración, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Segundo error: buscan evidencias externas para validar la transformación. Quieren ver el resultado antes de sostener la nueva identidad. Quieren la confirmación de que funciona antes de liberar el control. Pero el salto dimensional no opera así. Investigaciones recientes en neurociencia confirman que el cerebro necesita mantener un nuevo patrón emocional de manera constante antes de que las redes neuronales se reconfiguren. Si cada día vuelves a dudar, si cada noche regresas al temor, si cada vez que no ves resultados inmediatos, abandonas la nueva frecuencia, entonces nunca cruzas el umbral. Te quedas en el borde, mirando hacia el otro lado pero sin dar el paso. Tercer error, y este es el más sutil: confunden quietud con estancamiento. Llega ese momento de silencio, ese instante donde nada parece moverse, y la mente interpreta eso como fracaso, como si el universo no estuviera respondiendo. Pero en realidad, ese silencio es la señal de que algo profundo está ocurriendo. Es el espacio entre el colapso de la vieja realidad y la materialización de la nueva. Muchos de nosotros hemos caído en esta trampa. Justo cuando estábamos a punto de cruzar, nos asustamos del vacío y volvimos corriendo a lo conocido. Y lo conocido siempre se siente más seguro, aunque sea miserable, porque al menos es predecible. Entonces, lo que termina pasando es esto: la persona pasa años intentando transformarse, probando técnicas, buscando guías, leyendo libros, pero nunca sostiene la frecuencia el tiempo suficiente. Nunca permanece en el silencio el tiempo necesario. Nunca permite que el campo de posibilidades haga su trabajo. Porque en el fondo no confía. Y sin confianza no hay salto. Hay solo esfuerzo repetido que lleva siempre al mismo lugar. Pero aquí viene lo que necesitas escuchar. No es tu culpa. No es que estés haciendo algo mal. No es que no seas suficiente. Es que nadie te enseñó a reconocer ese momento. Nadie te dijo que la transformación real no se siente como victoria, se siente como entrega. Nadie te explicó que el salto dimensional no es un acto de fuerza, es un acto de liberar. Vivimos en una cultura que nos enseñó que todo se logra con esfuerzo, que si no estás luchando, no estás avanzando, que si no duele, no está funcionando. Y esa programación es exactamente lo que te mantiene atrapado en la misma realidad. Porque el esfuerzo viene del temor, y el temor siempre genera más de lo mismo. Entonces, lo que realmente necesitas no es intentar más. Lo que necesitas es detenerte, observar, reconocer que todo lo que has estado haciendo para cambiar ha sido desde la vibración de quien todavía no ha cambiado. Y cuando ves eso, cuando realmente lo ves sin juicio, algo se relaja dentro de ti, porque te das cuenta de que no tienes que seguir peleando. No tienes que seguir demostrando. No tienes que seguir buscando afuera lo que solo puede surgir de adentro. Y en ese momento de comprensión profunda, algo cambia, no en el futuro, ahora, porque la comprensión misma es la entrada. La verdad es que el salto dimensional ya está disponible para ti. Siempre lo ha estado. No es algo que tienes que alcanzar, es algo que tienes que permitir. Y lo permites cuando dejas de resistir el proceso, cuando dejas de intentar controlarlo, cuando confías en que el campo de posibilidades sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no ves nada todavía. Entonces ahora, antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta honesta. Y no la respondas rápido. Déjala asentar dentro de ti. ¿Cuántas veces has estado a punto de transformarte y volviste atrás porque el silencio te asustó? ¿Cuántas veces interpretaste la quietud como abandono del universo, cuando en realidad era la reorganización de todo tu campo energético?
Piensa en esos momentos donde todo parecía detenerse, donde ya no había señales, donde ya no había confirmaciones, donde solo quedaba confiar o rendirte. ¿Qué elegiste? Y si elegiste rendirte, ¿fue realmente rendición o fue volver a lo conocido por miedo a lo desconocido? Porque hay una diferencia enorme entre rendirse al proceso y rendirse al temor. Una te lleva al salto dimensional, la otra te devuelve al ciclo. Ahora sí, vamos a lo práctico, porque entender el concepto del salto dimensional es importante, pero si no lo llevas a tu vida cotidiana, se queda en teoría. Y la teoría no transforma, la acción coherente sí. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy, ahora mismo, para reconocer ese instante y sostenerlo cuando aparezca? Primera práctica, observa tus reacciones automáticas. Durante el día, elige un momento al azar y pregúntate, ¿cuántas veces hoy he reaccionado como mi antiguo yo? No intentes corregir nada, no te juzgues, solo observa, porque esa pausa, ese segundo de observación consciente, es donde se rompe el circuito neurológico de la repetición. La neurociencia lo denomina neuroplasticidad observacional, el poder de transformar tu cerebro solo por observar conscientemente tu vieja programación. No necesitas cambiarla activamente. El simple acto de verla la debilita. Segunda práctica. Sostén una emoción elevada durante 3 minutos al día. No tiene que ser euforia. Puede ser gratitud. Puede ser paz. Puede ser asombro. Lo que sea que te saque del estado de supervivencia. 3 minutos. Todos los días. Sin excepción. Porque cuando haces esto de manera consistente, tu cerebro comienza a memorizar esa emoción como tu nuevo estado base. Y cuando eso ocurre, tu señal electromagnética cambia. Y cuando tu señal cambia, el salto dimensional se vuelve inevitable. Tercera práctica, reconoce el silencio como progreso. La próxima vez que sientas que nada está pasando, que todo está quieto, que no hay señales, respira profundo y di para ti mismo. Esto es la reorganización. Esto es el campo de posibilidades trabajando. Esto es el momento justo antes del salto. No lo sabotees con angustia, no lo destruyas con dudas. Solo sostén, solo confía, solo permite. Porque ese silencio no es vacío, es plenitud en gestación. Ahora bien, algo importante que necesitas saber. Vas a fallar, vas a tener días donde vuelvas al patrón antiguo, donde reacciones desde el temor, donde dudes de todo esto. Y eso no significa que hayas perdido el progreso. No significa que el salto dimensional se canceló. Significa simplemente que eres humano, que estás en proceso, que la transformación real no es lineal. Los estudios en neuroplasticidad muestran que el cerebro necesita repetición, pero también necesita compasión. Cuando te castigas por fallar, activas las mismas redes neuronales del estrés que estás intentando deshacer. Pero cuando te observas con comprensión, cuando te levantas sin drama y simplemente vuelves a elegir, estás creando nuevas rutas neuronales basadas en la autorregulación consciente. Y esas rutas son las que sostienen el cambio real. Entonces, la diferencia no está en no caer. La diferencia está en cuánto tiempo tardas en volver. Si antes te tomaba semanas salir de un ciclo negativo y ahora te toma días, eso es progreso. Si antes ni siquiera veías el patrón y ahora lo reconoces mientras está pasando, eso es evolución. Y aquí está la respuesta a esa pregunta que dejamos suspendida al inicio. ¿Cómo reconocer el instante del cambio? Reconociéndote a ti mismo eligiendo diferente, justo ahora, en este momento. No eres la persona que intenta cambiar, eres la persona que ya está cambiando. No eres quien espera el salto dimensional, eres quien lo está atravesando ahora mismo. En este instante, mientras lees estas palabras, mientras algo en tu interior se reordena, mientras tu frecuencia se eleva, aunque no lo sientas de manera dramática. Porque el verdadero cambio nunca es ruidoso, es silencioso, es profundo, es irreversible. Y tú, al estar aquí, al haber llegado hasta este punto, ya demostraste que algo en ti está listo. Listo para dejar de repetir, listo para soltar el control, listo para confiar en el proceso. Y este es solo el comienzo, porque cada paso que das en este sendero es una pieza más del camino.
una expansión más de esta verdad, una manera de recordar quién realmente eres.